Citos. Está colgada, ¿no es cierto? Sí. Delegada, ¿dónde está la delegada? Delegada, los días miércoles, toda la semana, te vas a quitar que esté la guía de práctica de la otra semana colgada y la clase teórica, ¿ya? Porque me puedo olvidar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si no está, ¿me recuerdas? ¿En WhatsApp? ¿Ya? Anota, si quieren anota, pero no. No, de 999. No, usted se pone mal. 999-04-3344. Me mandas un WhatsApp, porque no contesto teléfono que no está registrado. ¿Ya? Tengo seguridad, ¿no es cierto? Ahora estamos ¿Sí me llega? ¿Tú? Claro. Muy bien, claro. Si quieren pueden traer una carpeta acá, porque de verdad que están muy atrás. Esos que están allá. Apague la luz, esta de acá. La clase pasada hicimos citología e hicimos una breve descripción, un breve resumen de este tema. Como ustedes saben, que es célula es bastante amplio, ¿no? El día de hoy vamos a conversar, continuando de clase, sobre sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sangre también. Ya, mire, esta es una lista tal cual la vamos a estudiar en las láminas histológicas. Tiene coloraciones especiales, yo estoy más posible aquí estamos viendo así rápidamente, porque vamos a desarrollarla. Miren, estas célulitas, estas que están acá, así como glóbulos y que el vídeo no se tiene mucho, son los glóbulos rojos. Estas que están acá, un poco más tímidas, como el núcleo bajo, corresponde a los leucocitos. Vamos a tener 5 tipos de leucocitos, cada uno con características histológicas distintivas diferentes. Y estas pequeñitas que están acá, miren, estas de acá, esos todos responden a las plaquetas. Teoría de células, ¿cuáles son las células de la sangre? Aquí me dice entonces, glóbulos rojos, Y plaquetas no son células. Las plaquetas no son células, son corpúsculos en el citoplasma desprendidos de los trombocitos, de los megacariocitos. Los megacariocitos están en la médula ósea, se desprenden algunos fragmentos del citoplasma y estos corresponden a las plaquetas, que sabemos sobre estas. Entonces, ¿cuántos tipos de células hay en la sangre? 2, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Las plaquetas no son células. ¿Qué? ¿Somos un cuerpo? No. Ahora sí. La sangre es una variedad de tejido conectivo especializado que se caracteriza porque sus células, vamos a llamarlas glóbulos, por la forma redondeada y libre, están sueltas, nadando, flotando en un medio líquido que corresponde al plasma sanguíneo. El volumen normal de sangre en un adulto, hombre, 5 litros. En una mujer, digo, 4.5 litros. Ese es el volumen normal de sangre. ¿Qué pasa? Si en forma súbita perdemos el 20% de sangre de ese torrente, de esos 5 litros? Agarro, me hago un corte, me corto la yugular, la cartílaga, la yugular, y empieza a salir sangre en forma masiva. ¿Qué pasa? Y en 1 minuto, 2 minutos pierdo 20% del volumen sanguíneo. ¿Qué pasa? Eso le llamamos shock hipovolémico, que pone en riesgo la vida del sujeto. ¿Es emergencia? Es emergencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente restituir la sangre. No necesariamente, porque a veces no tengo sangre para la transfusión. Restituir fluido, volumen. ¿Por qué? Porque el término es shock hipovolémico, disminución súbito de la volemia. La volemia es el volumen total de lo que corre en sangre, que son elementos sanguíneos con plasma. ¿Ok? Entonces, restituir líquidos, inmediatamente colocar una vía y colocar líquidos para restituir. No le estoy dando sangre, por eso lo haré cuando llegue al centro hospitalario, pero como emergencia.
eso ahí radica la importancia de que ustedes estén en el momento oportuno, porque hasta que llega la ambulancia, hasta que llega al hospital, ¿qué va a pasar? Probablemente puedan aparecer por las bacterias que son las neurológicas. Las células sanguíneas que están flotando en este medio líquido llamado plasma, que van a ser los glóbulos, nosotros las vamos a estudiar en un frotis sanguíneo. Ese que la semana pasada en la clase estábamos comentando, ¿no? Frotices. Uno de los el examen más frecuente se le llama hemograma, el hemograma de Schill. El hemograma de Schill es un frotis sanguíneo, en donde con colorantes especiales derivados de Romanowski, después de Leishman, Kielsa, White, vamos a teñir los elementos sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿No? Aquí vamos a tener un colorante ácido, que es la eosina, o un colorante básico, que ya no es la hematoxilina, que es el azul de metileno. Esas, combinando, reaccionan con los componentes celulares y definen una coloración diferente. Glóbulos rojos o glóbulos blancos. A los glóbulos rojos también le llamamos hematíes o eritrocitos. A los glóbulos blancos, leucocitos. ¿Ya son las 8:15? Sí. Vamos al final se acercan para ponerle su asistencia, ¿ya? Niña, cierra la puerta, por favor. Ya, los que llegan tarde, la próxima semana no van a entrar por atrás. ¿Dónde van a entrar? Por esta puerta lateral, ¿ya? Por la puerta lateral. Porque si no, la puerta de atrás se deja. Digamos, los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, son las células más numerosas de la sangre. Miren esta cantidad. En el hombre, aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico. Miren, ¿cuántos millones hay? 5 millones. En la mujer, de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. Miren la forma que tiene. Tiene una forma bicóncava de 7.5 micras de diámetro, ¿no? Miren, como que aplastadito por un lado y aplastadito por el otro lado. Por eso que cuando miren, se les hace un corte así superficial, la parte central se ve como clara, como si no hubiera. Pero eso es ¿por qué? Porque el corte se acá superficial, ¿no? En la parte de la hendidura. Entonces, este glóbulo rojo, el eritrocito, desde el núcleo, el aparato de Golgi, y mitocondrio. Van a contener un núcleo proteico colorado muy importante llamada hemoglobina. Van a tener una enzima, la hidrasa carbónica y beta-hemoglobina. Nosotros vamos a tener valores normales y el hemograma de Schill se hace el conteo de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Para eso siempre empezamos. Cuando nosotros hacemos el conteo y encontramos por encima de la cantidad normal de sangre, que vamos a llamar poliglobina. Está por encima de estos 5 millones por milímetro cúbico. En la gente que vive en la altura, ¿no? Por encima de 2.000, 2.000 metros para el nivel del mar, hay un aumento de glóbulos rojos. Pero es una poliglobina fisiológica. ¿Y por qué fisiológica? Porque en mayor altitud disminuye la concentración de oxígeno y para compensar fisiológicamente aumentan los glóbulos rojos. ¿Ya? Eso es frecuente en la gente de la sierra, por eso que son más chapocitos. ¿Has visto? Más chapocitos. Eso es una poliglobulia fisiológica. La enfermedad es fisiológica para compensar esa pérdida de oxígeno porque se encuentra la mayor metrópoli. Ahora, también podemos tener variaciones en el tamaño. Cuando son muy pequeñitos, eritrocitos, se por encima de 7.5 mil. Cuando están por encima, macrocitosis. En algunos frotices podemos encontrar grandes y pequeños, y a eso le llamamos anisocitosis. Hay cierto porcentaje de normalidad, pero cuando excede ese porcentaje de normalidad, ya podemos estar hablando de patologías. ¿Cómo se llama la especialidad médica que estudia solamente la sangre y todas sus patologías? La clasecita de día, hematología. La clasecita de día es de 1 hora 40 minutos,
termina siendo toda una gran especialidad llamada hematología. Entonces, miren, no estamos ni siquiera ni siquiera una patita de la. No, es muy pequeñito lo que tenemos el día de hoy. Entonces, el mundo es amplísimo y la patología mucho más. Las variaciones en la forma de los glóbulos rojos se denomina poiquilocitosis. Entonces, nuevamente, es un satisfactorio, el segundo y la segunda glóbulos. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Creo que todos lo sabemos, ¿no es cierto? El intercambio, llevar el oxígeno a todo nuestro organismo. Entonces, aquí, ¿esto dónde se va a llevar a cabo? En la circulación menor. A cabo de las arterias pulmonares. Entonces, aquí en el pulmón lo voy a tener en su estructura histológica, ¿no? Desde más grandes hasta lo más chiquitos, los bronquiolos y finalmente terminan en los alveolos. Los alveolos tienen una pared muy delgadita, tapizada por una célula llamada neumocitos. Los neumocitos 1 son células epiteliales planas, muy delgadas, que van a estar íntimamente en contacto con un capilar sanguíneo. Este capilar sanguíneo también está tapizado por células epiteliales planas. Entonces, ambos citoplasmas se fusionan, se vuelven muy delgaditos y por esa pared va a atravesar el oxígeno. El oxígeno entra para un lado y el CO2 sale por el otro lado. Porque ahí se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso es solamente por transporte pasivo, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Sí. Cuando nosotros inspiramos, ¿qué estamos llevando? Oxígeno. Entonces ese oxígeno va a llegar hasta los alveolos. Entonces, como esta sangre, el sello capilar, tiene menor concentración de oxígeno, ¿por qué? Está trayendo todo. Entonces, del alveolo de mayor concentración pasa a una zona de menor concentración. Y viceversa. ¿Qué es lo que está trayendo el capilar? CO2 en altas concentraciones. Y como el aire respirado a menor concentración, pasa de menor concentración a mayor concentración. Por eso es que en la expiración, ¿qué es lo que eliminamos? CO2. ¿Ok? Entonces, que esa función está a cargo de los. ¿De qué? ¿De qué células? Hematocrito. Ellos son los que van a botar el oxígeno a los núcleos de la hemoglobina. ¿Recuerdan que había una proteína? La hemoglobina. Ahí radica la importancia de la hemoglobina. Es un componente importante del glóbulo rojo. Entonces, que miren, cuando la hemoglobina se adosa los átomos de oxígeno, vamos a tener la oximoglobina. ¿Todo claro con los glóbulos rojos? ¿Ustedes qué opinan? No, yo les digo, ¿ustedes qué opinan? Porque acá lo hacemos por cosas. ¿Qué resulta? ¿El cambio de salón? Todos han llegado con el cambio de salón. Los que han estado acá tarde, después del cambio de salón, ¿no es cierto? No hay justificación. O sea, el tema es este. Yo se lo digo, porque eso va a pasar. Por eso es que lo que yo le doy a uno, se lo doy a todos. Si el día de hoy yo dejo pasar a ellos, ¿qué va a pasar la próxima clase? Si no los dejo pasar, ¿qué es lo primero que van a decir? Usted la clase pasada dejó pasar, ¿no es cierto? Solo por ¿Cierto? cambio de salón. Ah, sí. No es por cambio de salón. El cambio de salón se dio. El señor Walter, él me abrió el salón acá a las 7:30. Estuvimos con él acá, 7:45, y él se fue allá. Él estuvo allá, ¿no es cierto? Avisando. ¿Quiénes avisó? Y mi compañera dijo que Él fue temprano a avisar. Él fue temprano, no había acá nosotros. Pero entonces, no, ¿cómo se van a avisar? ¿A qué compañera avisó? No avisaron. Solo una compañera de todo y todos a Y él le avisó a la compañera. el señor Walter avisó, pero me gritó de las escaleras. Pero te avisó. Sí. Ok. Eso fue antes de las 8, ¿no es cierto? Sí. Eso fue antes de las 8. Ustedes han llegado acá corriendo, desesperados, sin cobrar las 8. Sin cobrar las 8. Así es. Y han estado inclusive llegando, porque estábamos ordenando, seguido entrando. A la puerta se cerró a las 8:07 para empezar la clase.
porque después de pasar la lista. Y se ha vuelto a abrir después de las 8:15, cuando ya había llegado tarde. ¿No es cierto? Entonces, A partir de las 8:15 no pueden entrar. así es. Eso ya lo hemos conversado. El reglamento de la Escuela Profesional de Educación Humana dice 10 minutos. Estoy dando 5 minutos más. Yo creo que debemos acostumbrarnos a ser puntuales. Todos debemos aprender a manejar nuestra vida, nuestros tiempos, nuestros horarios, para garantizar siempre estar en el momento oportuno. Un médico no debe darse el lujo de llegar cuando quiera, jamás. Siempre debe estar a la hora, en el momento que se había citado, que se había nombrado o que se requiere. Así que mira, con mucha penita de decir, ¿ya? Pero lo entiendo, por favor. Lo mismo va a pasar con cualquier otra actitud. Lo mismo, porque lo que yo les permito a uno, se lo tengo que permitir posteriormente a todos. En clase teórica, en clase práctica. Por eso la concesión de uno es la concesión para todos. Pero si eso no se puede hacer, no se puede hacer. Porque si no, esto se va a convertir en un desorden. ¿No? Vamos a entrar a la TS, no vamos a mantener ese orden que en este momento estamos. Que es lo ideal para que ustedes puedan captar todos los conocimientos que aquí podamos hablar. Estamos haciendo un esfuerzo bastante en tratar de tener una gran capacidad de síntesis, porque ya les he vuelto a decir, los contenidos de esta clase son contenidos muy amplios y nosotros tenemos que tratar de concentrarnos en lo más importante y no podemos darnos el tiempo de estar viendo minutos. Los leucocitos, también llamados glóbulos Blancos. También, miren, ¿cuántos millones había de glóbulos rojos por milímetro cúbico? 5 millones por milímetro cúbico. Miren ahora cuántos leucocitos hay por milímetro cúbico. Desde 1000 a 9000. Muchísimo menos, ¿no es cierto? Muchísimo menos. ¿Ya? Entonces, cuando los valores están por debajo de 6000, estamos hablando de leucopenia. Cuando están por encima de 9000, estamos hablando de leucocitosis. Y eso está relacionado directamente a patologías, a enfermedad, ¿no? Cuando hablamos, inclusive, miren, cuando hablamos de mayor de 30.000, estamos hablando de una reacción leucemólica. Pero nos está indicando que podemos estar con tendencias en ese tipo de enfermedad, leucemia. Porque en una leucemia los valores de leucocitos están por encima de 150.000 leucocitos por milímetro. Normalmente, en una infección, cualquier tipo de infección que tengamos, ¿no? Infección a la garganta, un granito que se nos infectó está lleno de pus, puede dar reacciones terribles, porque la fiebre es una reacción que está indicando que hay liberación de pirógenos con una reacción inflamatoria. En las reacciones inflamatorias, ¿quiénes son los que salen? Leucocitos. Entonces, ¿qué me está indicando? Que están aumentando. Glóbulos sanguíneo, puedo estar encontrando una cantidad pues, de 10.000, 11.000, 12.000 leucocitos. ¿Qué me está indicando? Proceso infeccioso. Y ahora vamos a ir a ver quiénes son los que salen, en qué momento salen, cuando tenemos un patógeno. Nosotros vamos a tener dos tipos de leucocitos. Uno, los granulocitos. ¿Y por qué se le llaman granulocitos? Porque característicamente su citoplasma está muy cargado de gránulos. ¿Ya? Y esas van a ser derivadas de células de la médula ósea. Todos van a estar, todas se originan en la médula ósea, porque se forman todos los elementos sanguíneos. Pero estos básicamente van a establecerse allí y de ahí van a estar saliendo para actuar frente al patógeno. ¿Cuáles son? Los neutrófilos, los basófilos y los eosinofilos, también llamados polinucleares. No sé si un núcleo va a tener diferentes características, algunas van a tener múltiples glóbulos. Y los agranulocitos, es decir, dice agranulocitos que no presentan granulaciones, pero pueden tener una chiquitita. Pero básicamente lo que las caracteriza porque van a estar poblando los órganos linfóides, como el ganglio linfático, como la amígdala, como el timo, como el vaso. Es decir, salen de la sangre, pueden salir de la médula ósea para ir a poblar esos órganos linfóides. Y a partir de ahí, recién salir a atacar a los patógenos. Los granulocitos van a estar siempre en la médula ósea y salen para atacar el patógeno. Los granulocitos
debe estar en un sótano linfólogo. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Por lo tanto, estos de aquí van a actuar en un segundo momento. Y estos de acá van a actuar en un primer momento. Así. Esto es lo que pasa en la médula ósea. En la médula ósea yo voy a tener una célula precursora, que es el hemocitoblasto. Este hemocitoblasto va a seguir diferentes caminos. Unos van a formar por glóbulos rojos, el hemocitoblasto, el hemocitoblasto peritomático y el océano. Otros van a seguir al medoplasto, al progranulocito, y este progranulocito va a ayudar a estos tres tipos de granulocitos. Neutrófilo. ¿Qué? Y el otro, el linfoblasto, el linfoblasto, el linfoblasto, el linfocito y el linfocito, que somos parte del granulocito. Igual, un monoblasto, un monocito. Y el otro, miren, este hemocitoblasto también da el megacarioblasto, del megacariocito, y los fragmentos desprendidos del megacariocito, que son los trombocitos, son plaquetas. ¿De acuerdo? Por eso es que decían que en la sangre yo tengo dos elementos sanguíneos, los leucocitos y los glóbulos rojos, porque las plaquetas o trombocitos no son Células. células, que son corpúsculos desprendidos del citoplasma de megacariocito. Profesora, los eritrocitos carecen de núcleo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué son denominados células? No todas las células van a tener estas características nucleares. Pero yo no decir que lo que huevo es la única célula, no tiene núcleo. Tampoco tiene mitocondria, porque en su adaptación a su función pierden estas organelas. ¿Ok? Los neutrófilos. ¿Qué tipo de granulocito, qué tipo de leucocito era? Granulocito. O sea, va a presentar múltiples gránulos en su citoplasma. ¿Ya? Miren, de 12 a 15 libras de diámetro. ¿Cuál es el porcentaje de leucocitos en sangre? ¿Cuántos leucocitos en sangre había? De 6.000 a 9.000. El 65% de esa cantidad van a corresponder a los neutrófilos. Entonces es muy predominante, muy abundante. La mayoría de los neutrófilos que están en sangre circulante van a ser adultos maduros. El núcleo es polilobular. Miren, es un ejemplo muy bonito, pero lo voy a mirar acá. Es un solo núcleo, pero acá presenta un lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo, unidos por delgados puentes de cromatina. No es que es polinuclear, es polilobular. Pueden tener 2, 3, 4, 5 lóbulos unidos por delgados puentes de cromatina. Esto es el neutrófilo maduro, el neutrófilo adulto, el que voy a encontrar en sangre circular. ¿Okay? Luego podemos tener, miren, estos neutrófilos agastonados, también llamados neutrófilos encallados, son los neutrófilos juveniles. Normalmente, en un frotis sanguíneo puedo encontrar hasta 5% de los neutrófilos juveniles. El núcleo tiene forma de herradura porque todavía no se ha lobulado. Cuando termine de madurar, recién va a lobular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Qué pasa si yo tengo un 10% de neutrófilos juveniles en sangre circulante? Hago mi frotis sanguíneo y caramba, no tiene 5%, tiene 10, 12, 15%. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué me dicen? ¿Qué podría estar pasando? La medicina es deductiva. La medicina es deductiva. Una infección. O sea, todos los leucocitos, los neutrófilos maduros que estaban en sangre circulante, ya salieron, ya atacaron, ya murieron, se murieron todos. Entonces es necesario que la médula ósea, sin terminar el proceso de nutrición, empiece a eliminar elementos sigma, de modo tal que rebasan ese 5% de normalidad. Porque el proceso infeccioso agudo, no está siendo vencido ese patógeno y requiere más soldados, más neutrófilos. No da tiempo a que terminen de madurar, sale misma. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, ustedes van a saber leer un hemograma de Schilling después de tratar esta clase. Cuando ya vayan y le pregunten, miren mi hemograma, no sé lo que tengo. No se asusten,
ustedes ven los valores, ya sabemos los valores y ustedes pueden estar hablando de cierto tipo de enfermedad, ¿sí? Este neutrófilo en las mujeres, vamos a introducirlo en su práctica de biología, ¿de acuerdo? Lo que estaban viendo, el cromosoma sexual. Va a tener un pequeño apéndice nuclear llamado cromosoma sexual. ¿Qué coloraciones eran las que tenían los glóbulos blancos? Derivados de Roma, no, Jensen, White, Leigh. ¿Ya? Estas son las coloraciones que utilizamos para teñir un exotis sanguíneo y poder estudiar las características histológicas de los elementos sanguíneos. Miren acá el citoplasma. ¿Ven el citoplasma de pequeños granulitos? Miren acá el citoplasma de este neutrófilo. ¿Ven? Acá están los glóbulos. Pero ven en este citoplasma, el citoplasma no es homogéneo. Veo como un pequeño granulado, ¿no es cierto? Y esos gránulos son basófilos, ¿no? Los fluidos. Aquí se han teñido con el azul de metil. Estos gránulos van a corresponder a lisosomas, enzimas. Cuando este neutrófilo salga, va a atacar, va a fagocitar. Esto también se le llama micrófago. Va a fagocitar al patógeno. Y esas enzimas van a destruir a ese fagocitado, a ese patógeno que ha sido fagocitado. El neutrófilo es el primer elemento sanguíneo que sale en la primera línea de defensa ante cualquier tipo de patógeno. Es totalmente inespecífico. Ingresa un patógeno, cualquier patógeno. Es un estreptococo que no es la garantía. De repente, un echerichampón en las vías urinarias. El primer elemento que va a salir de la sangre para atacar a esos patógenos, a ese Escherichia y a ese estreptococo, ¿quién es? El neutrófilo. Pero este neutrófilo sale ante cualquiera que venga a atacar, él va a salir. Por eso es que tenemos una respuesta inflamatoria inespecífica. Ese es el primer elemento, por eso es que agota todos los neutrófilos, después salen inclusive los neutrófilos abastonados, que son los sigma, y la infección continua van a salir otros elementos sanguíneos. Vamos a estudiar, ¿ok? ¿Ya lo tenemos claro? Sí. Esto ataca bacterias. Entonces decimos que es un antibactericida. Eosinófilos. Miren, el eosinófilo es un ejemplo. El eosinófilo es el de mayor, son más grandes, son mucho más grandes y se encuentra en un porcentaje muy ínfimo, miren, de 1 al 3%. Cuando nosotros lo vemos en un proteína sanguíneo, son muy escasos. Cuesta bastante ubicarlos en la lámina histórica. El núcleo, ¿cuántos lóbulos tiene? 2. Bilobulares. Y un lóbulo, 2 lóbulos. Unidos por un delgado puente cromatín, también llamado núcleo en alforja. ¿Sabe lo que son las alforjas? No sabe. ¿Alguno de ustedes de la sierra? Nada. Normalmente, cuando uno va a estos lugares, porque acá en la costa no se ve mucho, aquí en el norte, los burros, los animales de carga, cargan sus bultos en una alforja para un lado, en una alforja para el otro lado, y al medio, donde la gente se sienta, el delgado puente de cromas, y se le dice núcleo de alforja. Además, característicamente, ¿qué va a presentar el citoplasma? El citoplasma va a presentar una gran cantidad de gránulos, pero ya no son basófilos, son acidófilos. Por eso es que se llama eosinófilos. Tienen mucha afinidad con la eosina, sus gránulos. El citoplasma lo voy a ver rosadito, porque todos sus gránulos se tiñen con la eosina. ¿Ok? ¿Qué van a contener estos gránulos de eosinófilos? Decimos que son el lisosoma. Van a contener enzimas, lactasa ácida, catepsina y ribonucleasa. ¿Cuál es la función del eosinófilo? Degradar parásitos tipo helminto. Todavía no llegamos a los parásitos, pero hay un tipo de parásitos que son helmintos, que son los parásitos blandos, como el ácido.
¿Ya? Entonces, ese eosinófilo va a atacar ese tipo de parásitos. Pero además también va a atacar, va a fagocitar los complejos antígenos del cuerpo en un tipo de reacciones alérgicas, que son las reacciones alérgicas tipo 1, la Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, este eosinófilo, si yo lo encuentro elevado, 5, 6, 7%, ¿qué me significa? Estoy frente a una enfermedad parasitaria o ante una enfermedad alérgica. Ahora me dice, hijito, no quiere comer, todos los días agarra un poquito el poquito, está malezas digestivas. En el sonograma me sale mi eosinófilo 7%. Cuadro clínico, resultado del examen, que puedo yo pensar, parasitos. Entonces, ¿qué se hace? Examen para ocultar el parásito, ¿no? Examen de heces, si estoy pensando en oxígeno, en labios graviculares, le hago la cura de la cinta Scotch. Ustedes no lo saben, pero es muy fácil. Le ponen cinta Scotch en el ano del pacientito, luego de una lámina con roqueto, cinta Scotch, y le estudio el microscopio, y puedo ver estos parásitos. Es muy sencillo el examen, muy interesante. Ustedes lo pueden hacer ahora. ¿Ya? Entonces, todo el cuadro clínico, tratamiento para esa, ¿no es cierto? Pero si me está diciendo, de repente le ha salido una ronchita, de repente se trabaja la naricita, de repente hace mucho chis, ¿qué puedo pensar? Una reacción a por ejemplo, en este cambio de clima, que es muy frecuente aquí en Lima, el tema de la ¿cómo? Rinitis alérgica, es frecuentísimo. ¿No? Aquí, los que llegaron de la provincia, llegan hasta Lima, todos van a terminar con rinitis, por todos los alergenos que encontramos en este medio, ¿no? Entonces, ¿quién se eleva? Los eosinófilos. Entonces ya sabemos, el ataque de eosinófilos, ¿quién ataca el eosinófilo? ¿No es cierto? Miren, así lo vamos a ver. ¿Qué bonito? Miren, son tal cual lo vamos a ver. Están viendo, miren, un óvulo, dos óvulos, y estamos explicados fuente de cromatina. Miren la cantidad de gránulos en el citoplasma de los eosinófilos. Gránulos abundantes, ¿de qué color? Rojo. ¿Por qué está viniéndose con la eosinófilo? ¿Sí que se llama eosinófilo? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué porcentaje en sangre? 1 al 3%. Basófilo. El basófilo es mucho más escaso, miren, del 0 al 1%. Puedo pasarme toda la práctica y no voy a encontrar mi basófilo porque a lo mejor no tenía basófilo, ¿no es cierto? Del 0 al 1%. Miren, ¿qué es lo que caracteriza a esta leucocito? Todo el citoplasma está cargado de gruesos gránulos. Basófilo. Entonces se llama basófilo. ¿Okay? El tamaño es muy semejante al de los neutrófilos. ¿Qué van a contener esos gránulos del basófilo? También es una enzima. Que van a contener heparina e histamina. La heparina es un vasodilatador, ¿no? Y aumenta la permeabilidad de los pequeños vasos sanguíneos, los capilares, promoviendo la acción del líquido de los tejidos que va a caracterizar un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio tiene varias fases. La primera es la tumefacción, que es por el eje, por la salida de ese trasladado hacia el intersticio, fuera de la zona. Entonces, cuando yo veo un proceso inflamatorio, por ejemplo, ¿qué es lo primero que veo? Que se hincha un poquito, se pone rojo y se pone caliente, ¿cierto? Ese es un proceso inflamatorio. Ahí se está produciendo una lucha entre los elementos sanguíneos y los patógenos. Lo mismo pasa con la infección. Lo mismo pasa cuando hay cualquier proceso infeccioso en donde haya una lucha entre los leucocitos y los patógenos. Siempre se genera una reacción inflamatoria. Entonces, esos granulitos que contienen los basófilos en todo el citoplasma, así lo vamos a ver, ni siquiera se ve núcleo, porque todo el núcleo está enmascarado por esta gran cantidad de gruesos granulos. No son granulos pequeñitos, son gruesos, muy gruesos. Todos conocen a la mora, ¿alguien conoce la mora? ¿Ese fruto? Exactamente igual lo vamos a ver, todo cargado, lleno de granulos por toda la ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de este basófilo?
atacar también los complejos antígenos anticuerpos, pero donde media una inmunoglobulina. La inmunoglobulina, ¿ya? ¿Qué son las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son anticuerpos secretados por una célula plasmática que van a tener una determinada acción, hay 5 tipos, una determinada acción frente a una determinada circunstancia, frente a una determinada patógeno. No les voy a ampliar más porque ese es motivo de otra clase. Entonces, una de ellas es la inmunoglobulina E, que está estrechamente relacionada con la acción de los basófilos. El basófilo sale cuando actúa la inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E está reaccionando en un determinado. ¿Qué tipo de reacción alérgica está produciendo el actuar de la inmunoglobulina E? Un tipo de reacción de tipo 1, la reacción a alergenos externos, ¿no? Ejemplo, la que es desencadenada por la fibra del heno y del asma. El asma está relacionado con muchos alergenos externos, ¿cierto? ¿Alguien tiene asma? Entonces, ese tipo de reacción alérgica es del tipo 1, mediada por una serie de alergenos externos del medio ambiente. Los más frecuentes son los ácidos, ¿no es cierto? También los de la fibra del heno. Entonces, aquí estoy mediando el actuar de los basófilos. Si yo tengo, por ejemplo, 4% de basófilos, ¿qué me está indicando? Puedo estar frente a una patología en donde esté relacionada a este tipo de reacción alérgica. Tipo 1. ¿Qué? Las rinitis alérgicas también están relacionadas, esas están mediadas por todos los antígenos, ¿no? Cuando yo estudio el microscopio electrónico, es decir, hasta ahora era microscopía características biológicas con microscopía química. Pero en el caso de los sófilos, ¿no es alérgica aguda y no puedes hablar de anafilaxis? No, esta es de otro tipo, más compleja. Ahí vamos a encontrar a los eosinófilos. Miren, cuando nosotros hablamos de microscopía electrónica, ya es una ultraestructura. La ultraestructura. No la vemos al microscopio, lo vemos con microscopio electrónico. Entonces, ¿qué estamos observando en los polinucleares? ¿Quiénes eran los polinucleares? Neutrófilo, eosinófilo. Entonces, eso va a tener registro de plasmático y aparato de Golgi poco desarrollado. Mitocondria en casa también. Los gránulos, que son lisosomas, están rodeados por esa delgada capa de fosfolípidos, que van a tener enzimas como fosfatasa alcalina y enzimas con capacidad bactericida. Estábamos diciendo que los nitrófilos atacan bacterias. A esas enzimas le llamamos fagocitos. La membrana celular muestra imaginación. Lo que explica es el proceso activo de pigmocitosis. Ya recordábamos lo que era la pigmocitosis, ¿no? ¿Qué era la pigmocitosis? La incorporación de sustancias, no patógenos, sustancias para la función de esa célula. Y la diferenciamos de la fagocitosis porque lo que incorpora la fagocitosis, ¿qué es? Patógeno, ¿sí? Entonces, esa zona donde notamos esas imaginaciones es la zona donde se está realizando esta función de incorporación, de la descarga deterioro de las enzimas contenidas en los lisosomas. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven los leucocitos? Los leucocitos están en el torrente sanguíneo. ¿Cómo salen a los tejidos? Por vía de entre las células epiteliales planas que están resistiendo el capilar sanguíneo, polariza los leucocitos. Los neutrófilos, ¿cuál es el proceso por el que van hasta la zona donde van a atacar? Por quimiotaxis. En el lugar donde se está produciendo ese proceso inflamatorio, se liberan sustancias que van a atraer a los leucocitos. Le dices, vengan acá. Se salen por la aferesis y llegan por quimiotaxis. Los neutrófilos son llamados micrófagos. Realizan fagocitosis de una forma inespecífica. Cualquiera, se comen cualquier bacteria.
no sin mayor difusión. Y los monocitos son macrófagos. Pero este monocito ya va a salir en un segundo momento. Si los neutrófilos no han sido suficientes y el patógeno los rebasa, ¿quiénes salen? Los monocitos, que también van a cumplir una función de fagocitosis, pero más elaborada. En una reacción aguda, los neutrófilos, cuando yo veo mi anagrama y estoy mirando, ¿cuánto será la cantidad de neutrófilos? 60-65. Yo veo 80% Está. neurocitosis o neutrofilia. Están aumentando los neutrófilos, ¿no es cierto? Pero si yo agarro y la veo, si hay leucocitosis, está leucocitilo, leucocito. Pero yo agarro, estoy mirando que mis neutrófilos no están normales. Pero veo mis monocitos elevados. ¿Cuál era la cantidad? Ahora todavía no hemos visto monocitos. Cuando yo veo una cantidad de 15-18% de monocitos que está por encima, yo estoy pensando entonces que los monocitos están ya rebasados. ¿Este proceso es agudo, subagudo o crónico? Crónico. Subagudo o crónico, pero ya no es agudo. Los neutrófilos solamente están en la fase aguda. En segundo momento, los monocitos. ¿Ok? ¿Sí? Cuando se produce una reacción inflamatoria en una zona determinada, en esa lucha entre leucocitos y el tejido infectado, van a morir leucocitos y van a morir células del tejido infectado. Ese detritus es lo que va a conformar la pus. ¿Alguien ha visto pus en algún momento? ¿Sí? La pus está indicando que hay un proceso infeccioso activo en donde hay una gran lucha interna entre los leucocitos y las bacterias. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un proceso de ese tipo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar la pus, limpiar. Por ejemplo, cuando yo tengo una herida, no hago nada tomando el antibiótico si es que no limpio, si es que no boto toda esa enfermedad. Entonces, siempre debilidamos. Igual sucede cuando tenemos un proceso interno. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una apendicitis que se infectó y hay una peritonitis, ¿qué es eso? Una infección de toda la cavidad abdominal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir y lavar, botar toda la pus. Porque mientras eso esté ahí, sigue el proceso de infección. Por mucho antibiótico que le demos, si es que no debridamos y botamos la pus, va a continuar el proceso de infección. Linfocitos. Los linfocitos y los monocitos sabemos que son células que están poblando los órganos linfóticos. Y las células salen por el torrente sanguíneo para formar parte de la población celular de los órganos linfóticos. ¿Cuáles son? Linfático, vaso, timo, amigo. ¿Okay? Los linfocitos normalmente vamos a tenerlos en una cantidad de 25-30% de los linfocitos circulares. En el niño, estos linfocitos van a estar en un 50% aumentados, a expensas de los neutrófilos. Bajan los neutrófilos, aumentan los linfocitos. Pero eso no es así. Nosotros normalmente tenemos de 25 a 30%. El tamaño de un linfocito es variable. Pueden medir de 6 a 8 libras y son los llamados pequeños linfocitos. O pueden medir de 10 a 12, son los grandes. ¿Sí? Acá tenemos un linfocito, otro linfocito. ¿Qué es lo que va a caracterizar a este linfocito? Un gran núcleo. Mire, este es el núcleo. Un gran núcleo con un escaso citoplasma. El citoplasma es muy escaso, de modo tal que los pequeños linfocitos casi no vemos citoplasma. Ustedes lo van a tener en la histológica, no van a ver citoplasma, están viendo solamente el núcleo. Un núcleo con una cromatina granular. Estos linfocitos van a tener un núcleo redondo, no presentan pinturas, imaginen bastante densa, ¿no? Van a presentar neurosomas, casas citopónicas. ¿Cuál es la función del linfocito? Como el linfocito es una célula que se encuentra en mayor cantidad en los órganos linfoides, va a tener una estrecha relación con la respuesta inmunitaria de tipo específica.
Ahora hemos visto que todas son inespecíficas, solamente algunas antojan. Este linfocito va a dar dos tipos de respuestas. La respuesta humoral y la respuesta a cargo de las inmunoglobulinas y la respuesta celular, pero de tipo específico. Va a tener todo un proceso de elaboración para atacar determinados patógenos. Ya no es cualquiera, sino específico. Entonces, este linfocito está poblando en gran proporción los órganos linfóticos. El linfocito B a cargo de la respuesta inmunitaria humoral, es la que va a formar primero la célula plasmática y después las inmunoglobulinas. Y el linfocito T, que es la que es un linfocito que ataca directamente al patógeno, especialmente patógenos cuando están dentro de la célula o cuando salen. Entonces vamos a tener diferentes tipos de linfocitos T que van a dar diferentes tipos de respuesta inmunitaria específica. Los monocitos. Miren, este es el monocito. ¿Qué caracteriza este núcleo? ¿Cómo lo ven? Como polvo. Tiene una cortadura, ¿no? Esto es característico del monocito. Representa un núcleo arriño, nada, con una escotadura. Miren la cromatina. Es compacta, es una cromatina laxa, ¿no? Con gránulo grueso. Un citoplasma bastante. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de monocitos? De 5 al 8%. ¿Ya? El aparato de Golgi está desarrollado, las mitocondrias. Son células que van a tener una gran capacidad de fagocitosis. Cuando salen al intersticio celular y se introducen al tejido, van a convertirse en histiocitos, que es el macrófago tisular. Entonces, la función del monocito es una función ya en un segundo momento. Decíamos que sale después del actuar del neutrófilo, el neutrófilo, el micrófago, el monocito macrófago, bien llamado histiocito, cuando ya está en el tejido, está infiltrando el tejido y actúa a ese. ¿Todo claro acá con leucocitos? Entonces, en la médula ósea también voy a tener una célula, un Blastos. Este megacarioblasto, una célula, miren, de gran tamaño, de 20 a 50 micras, presenta un núcleo grande, riñonado, hay un nucleólogo con citoplasma muy rico en ácido ribonucleico, que le da a su citoplasma una vasofilia muy alta. Este megacarioblasto se va a diferenciar del megacariocito. El megacariocito, miren el tamaño, 130 metros. El núcleo, de forma irregular, con muchas restricciones, la cromatina en mallas y no presenta nucleólido. El citoplasma presenta retículo plasmático rugoso. Retículo plasmático rugoso, ¿qué me está diciendo? Ribosoma. Va a presentar ribosomas adheridos. ¿Qué me está diciendo entonces? Que va a producir proteína. ¿Sí? Todo lo que tenga mucho retículo plasmático rugoso prefieren ser relacionado a la función proteína. Además presenta gránulos rodeados por una membrana que llaman constituidos fenómenos las plaquetas. Las plaquetas, también llamados trombocitos, son fragmentos desprendidos del citoplasma del omega-cariocito. El megacariocito maduro localizado en la médula ósea desprende citoplasma, forma un trombocito y estos salen a corriente sanguínea. Y así lo vamos a ver, estos pequeños corpúsculos, estos pequeñitos, a lo mejor estamos más ocupados, aquí en los cuadrados corresponden a las plaquetas. Pregunto, ¿las plaquetas son células? No. No son células, son corpúsculos, fragmentos desprendidos del citoplasma del megacariocito. Estas plaquetas omega-carocitos que no son células tienen una actividad metabólica muy intensa, ¿ya? Van a tener una gran cantidad de enzimas en sus citoplasmas con abundantes mitocondrias. ¿Dónde están diciendo mitocondrias? Están diciendo energía, ¿no?
metros cúbicos, tiene una gran cantidad de plaquetas. Una vez liberados de la médula ósea, penetran a la circulación sanguínea y aproximadamente tienen una vida media de 10 días, en donde mueren si es que no han sido utilizadas antes. ¿Y cuándo las vamos a utilizar? ¿Cuál es la primera plaqueta? Bien, van a actuar en la coagulación, en la formación con plaquetas. ¿Okay? Cuando le estudian la plaquetita, cuando le estudian la microscopía electrónica, la estructura le va a presentar el hidroganela gránulos de dos tipos. Gránulos alfa que van a contener proteínas. ¿Recuerdan que presentaba el formoso? Y presentan proteínas que van a ser sintetizadas por el megacardiocito y que van a presentar dos factores. Ese factor 4 y el factor 5 actúan en la cascada de la coagulación. Para ustedes lleven su curso de hematología, van a estudiar para la coagulación, tiene varios niveles. Todos de ellos van a estar intermediados por estos factores. El factor 4 que contrarresta la función anticoagulante de la heparina y el factor 5 que convierte la protonina en hidrógeno. Entonces estos dos factores actúan en la cascada de la coagulación. ¿Quién los produce? El megacardiocito. ¿Quién nos está presentando? Las plaquetas. Porque esto se ha producido en el megacardiocito, es la plaqueta, pero sale junto con toda la estructura de la plaqueta para actuar en el momento que se requiera coagulación. Por ejemplo, un también nos presentamos otro tipo de gránulos, la proteína a la vegetal. La mayor velocidad menos. Tiene una gran capacidad de una proteína contra apomioxina en mucho mayor cantidad que una célula muscular, la que tiene mayor cantidad de tejido muscular externo, ¿no? Pero la cantidad que tiene la plaqueta también es bastante elevada. ¿Por qué? Porque esta plaquetita tiene que tener una gran capacidad de contracción para actuar en la formación del coágulo del sangre. Toda la superficie externa de la plaqueta va a estar cubierta por glicoproteínas que van a facilitar la lesividad y la nutrición. ¿Cuál es la función de la plaqueta? Reparación en la formación de heridas en la pared vascular, formando el tapón plaquetario. ¿Por qué sangramos? Porque se lesiona la pared de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Por qué vaso sanguíneo? Puede ser un capilar, puede ser una pequeña arteriola, puede ser una pequeña vena, ¿no? Porque cuando ya se ataca una gran arteria o una arteria de menor calibre, aquí ya no hacemos nada con esa plaquetaria, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer inmediatamente hacemos tasas, ¿no? Una ligadura. Inmediatamente colocar una vía para recibir líquido, está perdiendo sangre en gran cantidad. Pero cuando hacemos una pequeña heridita, nos hemos cortado un poquito, no estábamos haciendo algo en la cocina y nos cortamos, sale sangre. ¿Quién es lo que va a actuar acá? La formación del tapón plaquetario para cicatrizar ese punto donde se ha lesionado la pared vascular y está ocasionando el sangrado. Y también actúa en la coagulación de la Los otros son inespecíficos, no tienen mayor función, por eso es que no las mencionamos. Así es, esas son las que están cumpliendo funciones determinadas a toda la función de la esta coagulación de la sangre no solamente es la que estamos viendo en la reparación de las heridas. Normalmente nosotros tenemos factores de coagulación que van a garantizar durante cualquier proceso de sangrado, no solamente de herida, inmediatamente se activa la cascada de la coagulación y se evita el sangrado. Por eso es que antes de una intervención quirúrgica se tienen que hacer pruebas de sangre para ver cómo están los factores de la coagulación. Si es que están alterados, a lo mejor no tenemos en la cantidad suficiente plaquetas. Las plaquetas a lo mejor están. ¿Cuál es el valor normal de plaquetas? De 200.000 a 300.000. 200.000 a 300.000. 200.000 a 300.000. Plaquetas. 300.000, pero hay un rango. 200.000 a 300.000. ¿Ya?
50.000. Correcto, siempre lo está. Correcto. ¿Cierto? Porque hay un alto índice de que a lo mejor lo estoy realizando. Cuando uno hace una intervención quirúrgica, va cortando capas. Cada capa está sangrando, porque en todas las capas hay vasos sanguíneos. Pero inmediatamente lo voy cauterizando y eso inmediatamente empieza a disminuir el sangrado porque están actuando sus factores de coagulación, porque las cantidades de plaquetas están en cantidades normales. Pero si yo tengo cantidades muy escasas, ¿puedo garantizar que eso pase? No se indica la intervención quirúrgica hasta investigar por qué sus plaquetas están tan bajas. A lo mejor tiene alguna patología que esté afectando la cantidad de plaquetas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si yo agarro, ¿qué célula tenía el puntero? ¿Qué me dice? Glóbulo. Si yo digo, ¿qué célula tenía el puntero? ¿Estaré preguntando correctamente? No. Entonces acá yo preguntaré, ¿qué estructura tiene el puntero? Porque la plaqueta no es una célula, es una estructura. ¿Ok? ¿Cuántos elementos sanguíneos hay en la sangre? ¿Cuáles son? Rojos, glóbulo blanco. ¿Cuántos tipos de glóbulos blancos hay? 5. ¿Cuáles son? Neutrófilo, basófilo, neutrofilo, los tres son de tipo granulocitos. ¿Y los agranulocíticos cuáles son? El monocito y linfocito. Cada uno con un porcentaje de sanguíneo, cada uno con una función determinada y con características citológicas que me permiten diferenciarla una de otra, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y eso vamos a hacerlo en la práctica de la próxima semana. Entonces, el día de hoy, en la teoría, ya todos pueden leerlo en el programa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y no les sorprenda que en el examen venga eso. Porque ustedes ya pueden leer al menos. Sabemos valores normales y sabemos cuando se están alterando y todas las patologías, ¿cierto? Los conversatorios de la actividad integradora probablemente vean un caso. Porque es importante que ustedes vean. Probablemente no les diagnóstico, pueden orientar con la documentación. ¿No es cierto? Decíamos que estos elementos formes, tanto celulares como moleculares, plaquetas, están flotando en un medio líquido denominado plasma sanguíneo. Es el medio líquido donde están flotando todos los elementos sanguíneos. ¿Okay? Va a presentar un pH alcalino. Además de agua, va a presentar proteínas. ¿Qué proteínas? Albúmina, globulina y fibrinógeno. El plasma es el medio de conducción a través del cual va a llevar todos estos componentes hasta el órgano, hasta el tejido donde son requeridos. ¿Okay? A través del plasma también se transportan las hormonas. Las hormonas, sustancias, un efecto biológico importante que son producidos por las glándulas endocrinas como la tiroides, como la paratiroides, como las suprarrenales, como la hipófisis, etcétera, que a través vía sanguínea por el plasma van a dirigirse a sus órganos blancos, donde van a ejercer su efecto biológico. Va a iniciar el plasma, me va a llevar proteína, me va a llevar a través del plasma también se eliminan, se transportan metabolitos. Todo lo que van a producir diferentes procesos metabólicos. En los procesos metabólicos van a haber sustancias que va a necesitar nuestro cuerpo, pero también van a salir metabolitos tóxicos, que no las voy a requerir, que las tengo que eliminar. Como por ejemplo la proteína, la urea, el amoníaco, que por vía plasma salen y llegan hasta los riñones para ser eliminados en la orina. Lo mismo pasa en el hígado. El hígado es un órgano detoxificado, que también va a realizar una serie de procesos metabólicos y todo aquello que no resulte útil para el organismo la va a eliminar vía plasma. Entonces, el plasma es el medio líquido que además de permitir que ahí se encuentren todos los elementos sanguíneos, permite el transporte de diferentes tipos de sustancias. ¿Ok? ¿Todo claro?
¿Qué pH tiene? Alcalino. Hemos hablado de elementos sanguíneos, pero también tenemos que hablar de elementos que forman la sangre. Y a esto le llamamos espermatozoides. Oye, Son líquidos que van a formar los elementos sanguíneos. Y yo voy a tener acá dos tipos, el mieloide y el linfoide. El mieloide a cargo de la médula ósea roja. La médula ósea es de dos tipos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. La que está activa, la que está produciendo es la médula ósea roja. La médula ósea amarilla es como de reserva. En algún momento, si el caso lo requiere, va a transformarse en médula ósea roja. Pero normalmente en la médula ósea roja. ¿Dónde voy a encontrar la médula ósea roja? Voy a encontrar en las hebillas del hueso esponjoso. Es un hueso largo. ¿Dónde voy a encontrar el hueso esponjoso? A nivel de las Epífisis. también lo encuentro en los huesos largos. Allí yo voy a encontrar la médula ósea roja. En el canal medular voy a encontrar la médula ósea amarilla. El tejido hematopoyético linfoide. ¿Dónde lo voy a encontrar? En los órganos linfoides. Y va a encargarse de la formación, especialmente de los linfocitos. Esos linfocitos que luego se van a diferenciar en linfocito B y el linfocito T. ¿Qué función tenía el linfocito? Respuesta inmunitaria Específica. ¿Qué quiere decir eso? Es una respuesta elaborada. La médula ósea roja en los niños se encuentra en el canal medular de todos los huesos largos, pero a partir de los 6 u 8 años de edad, esta médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla. ¿Dónde voy a encontrar médula ósea roja? Entonces, solamente en el hueso esponjoso. En conjunto, la médula ósea roja va a pesar de 1.5 a 3.5 kilogramos. Podemos sacar toda la médula roja de esta. La transformación de una a otra no es irreversible. En algunas situaciones extremas, la médula ósea amarilla puede convertirse en médula ósea roja. Estos elementos que se encuentran en la médula ósea van a estar formando pequeños grupos celulares. Entonces voy a tener todos los precursores de la serie roja, todos los precursores de la serie blanca y todos los precursores de la serie megacariotítica, formando pequeños cordoncitos que están dispuestos en una malla de fibra de reticulina. ¿Y qué es eso, doctora? ¿Y el objetivo conectivo? Ahí lo vamos a ver. Es como las hojitas de un árbol. Las hojas están sueltas, no es cierto, están en pequeñas ramitas. Y esas pequeñas ramitas en los troncos de los árboles. Exactamente sucede así. En mi médula ósea que tengo mis celulitas, que son las hojitas, pero que no están flotando ahí, están dispuestas en una malla de fibras de reticulina. ¿Entiende? Sí, y eso le va a brindar estabilidad a este tejido hidroide, a esta médula ósea. La médula ósea amarilla ya no va a presentar muchas células de la serie roja, ni de la serie blanca, ni de la megacariotítica. Básicamente va a presentar tejido adiposo, que en algún momento puede convertirse en médula ósea roja. El caso, así lo vemos. Aquí tenemos, este es un corte de tejido óseo esponjoso. Estas son las espículas óseas, este es el tejido óseo, que forman pequeñas cavidades. En estas cavidades, como estoy diciendo, y médula ósea roja. Mira, estos tipos de células, esta es la médula ósea roja. Estas son células adiposas. En estos bordones celulares, ahí voy a encontrar celulitas precursoras. Serie roja, serie blanca, serie megacariotítica. Sí. Aquí no lo vemos, pero si yo lo opino con condiciones especiales como Wilder, lo podría ver la malla de fibras de reticulina, porque las fibras de reticulina se tienen con colorantes específicos. Esta médula ósea también va a tener una función de hemocateresis. Entonces la hemocateresis, la destrucción del glóbulo rojo por cumplido su ciclo vital. Entonces la médula ósea también tiene una función hemocaterésica. También va a tener bastante fierro,
asociado a una proteína que va a constituir una cervicina. ¿Ya? Esta cervicina vamos a encontrar no depositada formando estructuras con efectos moleculares como 80.000 o 1.120 años y la vemos en forma homogénea. También va a depositar fierro en forma de hemosideína. La médula ósea roja por producir leucocitos está estrechamente relacionada con la función inmunológica. ¿Qué cosa es la función inmunológica? La función inmunológica es la función de defensa de nuestro organismo frente a patógenos. Cualquier agente que ingresa en nuestro organismo para causar daño es un patógeno. Ahora, la función inmunológica, si usted, yo le digo, ¿qué función es el neurógeno? Función inmunológica. ¿Qué función es el linfocito? Función inmunológica. La respuesta es muy ambigua, ¿no es cierto? Porque nosotros el día de hoy hemos visto que tienen una función inmunológica, pero cada una función determinada. Son ustedes de saber. Entonces, cuando se les pregunta, ¿qué es el brazo en el puntero de los sinónimos? ¿Qué función? Función inmunológica. ¿Es válida? No. Ya sabemos cuál es la función de los sinófilos. Destruye parásito el pinto y complejos antígeno anti. ¿No es cierto? ¿Cuál es la función del neutrófilo? Bactericida, ¿cierto? Y así cada una de ellas va a tener una función específica. ¿Ok? ¿Qué cosa es la anemia? ¿Qué es la anemia? Está de moda, ¿no? Sí, hay todo un programa del Ministerio de Salud que lucha contra la anemia, especialmente en las zonas muy alejadas, donde se ha demostrado que la población infantil tiene un alto índice de anemia. ¿Qué es la anemia? Es una patología que afecta glóbulos rojos o blancos. Rojos. ¿Qué hace? Disminuye la cantidad de glóbulos rojos. La anemia es multifactorial y tiene múltiples formas y tipos. La más común, por la falta de ingesta de fierro, es la anemia ferropenía, que es la que va a atacar a los niños. ¿Cuál es el problema de que haya anemia? Ya, pues, porque el brazo no tiene mucho glóbulo rojo. ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? Transporte de oxígeno. Yo tengo niñitas de 2, 3, 4, 5 años que están en pleno desarrollo todavía de todo su sistema neurológico. ¿Qué le va a pasar a su pobre cerebro? ¿Va a estar oxigenado? ¿Va a desarrollar adecuadamente? ¿Va a aprender bien? ¿Ok? Su captación de oxígeno está bastante disminuida. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la anemia termina siendo en nuestro medio una enfermedad, anemia ferropenía, bastante común y está relacionada a la poca ingesta de dieta, en la dieta de qué? De hierro. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? Las hojas verdes, todas las hojas verdes, espinaca, acelga, dicen hojas verdes, primero estamos en los detalles, el vaso. Ahora, ¿no? Algunos saben, ¿por qué el vaso? Porque el vaso tiene un gran depósito de sangre. El vaso es una esponja de sangre. Porque el vaso filtra sangre. Entonces, como tiene muchos elementos sanguíneos, tiene muchos glóbulos rojos, ¿qué es lo que tienen los glóbulos rojos? Fierro. Y en su composición, la hemoglobina va a tener átomos de fierro. Entonces, es una gran fuente de fierro. Por eso es que no comemos el vaso de la vaquita, ¿no es cierto? Para elevar el nivel de hemoglobina. ¿Qué más? ¿Dónde más se encuentra? En las lentejas, ¿cierto? Entonces, el tema de la lucha contra la anemia ferropénica es básicamente un tema de dieta. Pero lastimosamente pues nosotros no tenemos una dieta sana. A la semana, ¿cuántas veces comen cerdo? Espinaca. A lo mejor lentejas una vez, ¿no? Ah, sí. Pero ni toda la semana. Ni toda la semana. ¿A quién le gusta la lenteja? ¿Y quién come vaso? ¿Tú sí? Ah, es la mi abuelita. Es la primera cosa, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta?
El que no vive para servir no sirve para nada. El actuar de un médico siempre es el actuar y obedecer y